El día de su cumpleaños, Hugo Díaz esperó durante mucho tiempo a Petra Cruz, su amiga de la infancia, de quien Hugo había estado enamorado desde que eran niños. Al no presentarse Petra, Hugo decidió partir el pastel. Entonces recuerda que en el pasado, Petra le había prometido que al crecer se casaría con él. Pero al crecer, Petra nunca aceptó tener una relación con él, pero sin dudarlo, recibía todos los regalos caros que Hugo le daba. Felipe, uno de los amigos de Hugo, se da cuenta de que Petra no asistió al cumpleaños de Hugo porque estaba bailando felizmente con otro hombre en la discoteca. Su otro amigo Carlos, al ver esto, decide mostrárselo a Hugo, quien al verlo, se muestra dolido y decepcionado, así que hace un brindis por un nuevo comienzo y así olvidarse para siempre de Petra Cruz. Sus amigos lo felicitan y están de acuerdo en que deje de perseguir a alguien que solo está jugando con él. Al terminar la fiesta, aparece Petra, quien fue dejada ahí por Adrián Torres, el tipo con el que había estado bailando. Petra le explica a Hugo que Adrián es solo su amigo y que si no puede aceptar algo tan simple entonces debería dejar de perseguirla. Hugo está de acuerdo y le da un último regalo a Petra. Petra, a partir de hoy, no nos debemos nada. Petra se burla y le ordena que al día siguiente le lleve a la universidad los pasteles que tanto le gustan. Hugo le vuelve a repetir que los días de perseguirla se habían acabado y lanza dramáticamente el ramo de rosas al aire. Este se va mientras Petra observa sorprendida. Más tarde, Hugo camina cerca del puente mientras se maldice a sí mismo por haber actuado como un tonto por una mujer. Es entonces que a lo lejos ve a Lucía Ruiz, la heredera de la pandilla Jaguar Negro, quien está tirando billetes al aire para que, según ella, pudiera recibirlo en la otra vida. Hugo la corrige y le afirma que tenía que quemar el dinero y no tirarlo. Lucía se molesta, le avienta la bolsa y le ordena que se largue. Hugo le responde que la desgracia lo aqueja tanto que incluso termina salvando la vida de otros. Lucía pone en duda su respuesta y se tira del puente. Hugo salta para rescatarla dramáticamente y logra atraparla mientras se sostiene con una mano. Lucía le exige que la suelte y la deje ir a conocer a su creador, pero con la fuerza de Hulk que obviamente Hugo posee, la sube de vuelta a la carretera. Lucía trata de lanzarse una vez más gritando que quiere estar con su madre, así que Hugo la abofetea para hacerla reaccionar. Lucía se sorprende, ya que en toda su vida, nunca nadie le había hablado con rudeza y mucho menos la habían golpeado, así que busca su arma y se da cuenta de que ésta se le había caído al agua. Hugo le advierte que ahora su vida le pertenecía y que si en el futuro quería desvivirse, entonces tendría que pedirle permiso. Lucía sonríe y le pregunta si ella ahora era suya. Hugo la llama loca, pero Lucía afirma que él es justo su tipo ideal y le coloca una pulsera de calaveras en la muñeca mientras le advierte que si se lo quita, entonces lo mandará al cielo. Hugo le dice que la llevará a casa, pero Lucía afirma no tener hogar, así que se van juntos al departamento de Hugo. Al día siguiente, en la universidad, la amiga de Petra, Irene, le pregunta a esta si Hugo de verdad está enojado, pero la otra amiga, Melissa, afirma que eso no importa, porque de todos modos Hugo se ha arrastrado por Petra durante 5 años y en el futuro lo seguirá haciendo. Petra responde que es porque lo había tratado demasiado bien que Hugo comenzó a sentir demasiada confianza como para rechazarla la noche anterior, así que afirma que Hugo tendría que escribir una disculpa de 5000 palabras si quería que ella comiera los pasteles que ella misma le había ordenado comprar. Al esperar afuera de la universidad, Petra y sus amigas se dan cuenta de que Hugo no está ahí y la conserje les hace saber que Hugo no había aparecido en todo el día. Mientras tanto, Hugo se ha levantado y le ha preparado el desayuno a Lucía para luego irse directo a la universidad. Hugo entra al salón con un cambio de look, seguro de sí mismo, dominante, provocador, simplemente cosmopolita, y todos se sorprenden al verlo sin saber que se trata de Hugo. Al sentarse junto a sus amigos, estos murmuran que el asiento está ocupado, pero Hugo les reprocha por no haberlo reconocido. Sus amigos se emocionan por su gran cambio y lo felicitan por haber entrado en razón y dejar de ser un arrastrado. En ese momento aparece la profesora, quien al verlo le pregunta si se había equivocado de salón. Hugo se levanta y le aclara que él es Hugo Díaz. Petra, al escuchar esto, piensa para sí misma que Hugo se arregló solo para llamar su atención, pero también se molesta porque ella no le dio permiso para cambiar su aspecto. Melissa le murmura a Petra que Hugo había llevado los pasteles que ella le había pedido, pero esta responde que para castigarlo, no comería nada de lo que le llevara. Momentos después se da cuenta de que ese almuerzo ni siquiera era para ella, sino para Hugo y sus amigos. Hugo Díaz, no te perdonaré. Una de sus compañeras del salón le pregunta a Petra si salía con Hugo, ya que ella quería pedirle una cita.
Petra le responde que hiciera lo que quisiera, así que al terminar las clases, la compañera se acerca a Hugo para pedirle que le explique un problema que no entiende, pero mientras él trata de explicarle, la chica se le insinúa, así que Hugo, visiblemente incómodo, decide levantarse para luego salir del salón con sus amigos siguiéndole. Por otro lado, Lucía se ha despertado y se muestra satisfecha con las atenciones de Hugo. Mientras desayuna, recibe una llamada de su tío Diego, quien le informa que su padre estaba usando todos sus recursos para encontrarla, pero Lucía se niega a darle su ubicación y cuelga. A su vez, Petra le reclama a Hugo por actuar tan mezquino siendo hombre solo porque ella olvidó su cumpleaños, así que le exige disculparse con ella para que pudieran continuar como si nada. Hugo le vuelve a repetir que había terminado con ella para siempre y que mejor fuera a buscar a su amiguito Adrián Torres. Petra le aclara que Adrián es solo su amigo y que dejara de malinterpretarla. Hugo responde que son tan amigos que incluso pasaron juntos la noche en un hotel. Petra no sabe cómo él se enteró de eso, pero Hugo interrumpe sus pensamientos afirmando que lo supo por la cuenta compartida que tenían. Incluso ella pagó el hotel, qué tonta. Petra finge estar ofendida y le grita a Hugo lo mucho que la ha decepcionado por pensar tan mal de ella. Hugo la detiene y le pide que le pague lo que ella gastó en el hotel, ya que todo el dinero en la cuenta era solo suyo. Las amigas de Petra la defienden y alegan que Adrián estaba tan borracho que Petra lo acompañó al hotel y que Hugo es un arrastrado pervertido por pensar tan mal de Petra, quien siempre ha sido amable y paciente con él. No estoy segura, pero tal vez están hablando de otra Petra. Te doy una última oportunidad, si me pides disculpas, podemos volver a ser como antes. Hugo ignora a estas tres y se va con sus amigos siguiéndolo mientras deja atrás a unas amigas sorprendidas y a una Petra muy enojada. Al llegar a casa, Hugo es recibido con un ataque de Lucía, quien le murmura que no le gustaban los arrastrados. Resulta que ella había encontrado los mensajes de texto entre Hugo y Petra y ya sabía que su nuevo novio había estado persiguiendo a Mosquipetra por 5 años. Al ver su computadora, Hugo se da cuenta de que Lucía ya había leído sus mensajes, así que le aclara que había vivido como un cobarde sin dignidad solo para conquistar a Petra. Pero que todo eso había quedado en el pasado, así que enfrente de ella, bloquea el número de Petra haciendo que Lucía se muestre satisfecha. Mientras tanto, Mosquipetra está esperando que Hugo la llame para disculparse con ella, pero en cambio recibe una llamada de su profesora, quien le hace saber que su grupo no había entregado el trabajo final y que si no lo recibía al terminar el día, perderían los créditos de todo el semestre. Irene y Melissa se muestran muy molestas porque Hugo no les hizo el trabajo final, así que le exigen a Petra que le dé una lección. La compañera de habitación de Petra, Ana, defiende a Hugo y afirma que él siempre se había preocupado por Mosquipetra. Cuando a ella le dolía el estómago, Hugo le preparaba sus comidas, o cuando tenía su periodo, él corría a darle agua de jengibre y analgésicos, incluso le regaló un frasco lleno de estrellas hechas a mano. Irene responde que esas solo eran estrategias baratas para conquistarla. Melissa la secunda y afirma que el frasco de estrellas era un regalo barato, ya que Petra había pedido como regalo un collar muy valioso que Hugo no podía permitirse. Así que terminan regalándole el frasco a Ana. Irene le dice a Petra que con solo un mensaje suyo, Hugo iría corriendo a seguir sus órdenes y a entregar el trabajo que les pidió la profesora, así que pensando que perdería un poco de dignidad, Mosquipetra le envía un mensaje a Hugo para decirle que le daría una última oportunidad, pero se da cuenta de que Hugo ya la había bloqueado. Petra sale molesta de la habitación seguida por sus amigas y Ana abre el frasco y encuentra dentro el collar que Petra tanto quería. Después de bañarse, Lucía escucha una llamada entre Hugo y su padre en donde su novio acepta hacerse cargo de la gestión de la universidad que el grupo Díaz había comprado. Lucía le recuerda que él ahora es su hombre y le advierte que si intenta escapar de ella, lo encontrará y le quitará su pequeña vida. Hugo no le hace caso y le informa que nunca ha aceptado ser su hombre. Los que no se interesan por mí, me gustan más. Ya somos 2. Así que mientras este se baña, Petra e Irene aparecen tocando la puerta. Lucía abre y las mosquitas se sorprenden al verla y le preguntan si está viviendo con Hugo. Lucía barre con la mirada a Petra mientras piensa si debería mandar a eliminarla, pero cae en cuenta que Petra era demasiado mediocre y no valía la pena su esfuerzo. Lucía responde que no le gustaba que tocaran sus pertenencias y eso incluía a sus hombres, luego les cierra la puerta en la cara. Al salir del baño, Hugo pregunta por el alboroto y Lucía le informa que Petra se había aparecido, pero que todavía tenía tiempo de alcanzarla si le daba tanta pena. Si te atreves a ir, te romperé las piernas, a ver cómo la persigues. Hugo responde que no es necesario y le agradece por sacarlo del problema. Mientras tanto, en el karaoke,
Irene y Melissa tratan de convencer a Petra para que salga con Adrián, ya que este era hijo del vicerrector e incluso las había ayudado en una ocasión a convencer a su padre de no reprobarlas. Cuando se acerca Adrián, Irene le pregunta si tiene novia, este afirma tener muchas admiradoras, pero ninguna novia, pero que había escuchado de alguien que había contratado a una novia falsa para aparentar. Petra considera la idea de que Hugo haya contratado una novia falsa solo para provocarla, así que se pone a brindar del puro gusto. Adrián recibe una llamada de su padre, así que se va a verlo. Este le informa que el grupo Díaz iba a meter a un nuevo rector a la universidad, así que el padre de Adrián estaba preocupado de que descubrieran que había estado desviando fondos usando su puesto como vicerrector. Adrián no quiere ir a prisión, así que elabora un plan para deshacerse del nuevo rector sin saber de quién se trataba. Hugo se dirige al grupo Díaz y al entrar al carro, Lucía aparece detrás y le pregunta si estaba tratando de huir de ella. Hugo responde que solo iría a trabajar y Lucía le responde que no puede mudarse y que además tendrían que vivir juntos y apretados en el pequeño departamento, lo cual sería un inconveniente para el joven Díaz. Hugo pregunta si lo investigó, ya que ahora Lucía sabe que su novio es el heredero del gran grupo Díaz. Hugo le responde que también sabía que ella era la princesa de la pandilla Jaguares Negros. Lucía le expresa que ahora definitivamente no podría dejarlo ir mientras aprieta el gatillo, la cual al final resultó ser solo una pistolita de agua. Mientras se dirigen al grupo Díaz, son emboscados por varios sujetos quienes pelean contra Hugo. Uno de ellos trata de dispararle, pero Lucía se cruza en medio salvándole la vida. Los sujetos huyen y Hugo lleva a su novia al hospital. Mientras tanto, Adrián se encuentra en la discoteca rodeado de las amiguitas de Petra. Este recibe una llamada donde le informan que su plan fracasó y no pudieron acabar con el nuevo rector. En la villa de los Díaz, aparece el padre de Lucía, Mateo Ruiz, quien exige saber lo que le pasó a su hija. Pablo Díaz, el padre de Hugo, le cuenta lo sucedido y cómo su hija dio la vida por Hugo. El señor Ruiz afirma que sus conflictos pasados no tenían nada que ver con sus hijos, y el señor Díaz está de acuerdo y le informa que su hija ya está fuera de peligro y se encontraba descansando en su habitación acompañada de Hugo. El señor Ruiz pregunta si sus hijos están en una relación y Pablo Díaz asiente afirmando este hecho para consternación de Mateo Ruiz. Mientras tanto, Hugo se encuentra alimentando a su novia. Hugo le reprocha el haberse atravesado para recibir la bala por él y Lucía responde que de no haberlo hecho, él ahora estaría en el más allá. Además le advierte que sin su permiso, él no podría ir a conocer a su creador, ya que de ninguna manera podría dejarlo escapar. Hugo por primera vez acepta la relación y afirma no querer escapar nunca. Mateo Ruiz, al ver esto, se siente conmovido y tranquilo al saber que su hija ha encontrado su propia felicidad. Diego Morales, su asistente, le pregunta si dejara atrás el conflicto entre familias, pero Mateo Ruiz responde que ese es un asunto aparte que debe permanecer en secreto. El señor Ruiz le advierte a Pablo Díaz no meterse en la relación de sus hijos y el señor Díaz responde que Lucía recibió una bala por Hugo y sabe muy bien qué debe o no hacer. Le pregunta también si el conflicto pasado quedaba olvidado, pero Mateo Ruiz responde que los niños son niños, pero que ellos serían enemigos de por vida. Mientras acompaña a Hugo a la universidad, Lucía es vista por todos y comienzan a tomarle fotos y a preguntarse quién es esa belleza que supera por mucho a Petra, quien era considerada la reina del campus. La chica de antes se acerca para preguntarle a Hugo si le podía explicar los ejercicios, así que Lucía se pone celosa y muerde el cuello de su novio. La chica se incomoda por esta situación y se va. Lucía le expresa a Hugo que lo mordió para que todos sepan que él ya tiene una dueña. Mientras tanto, Petra se encuentra molesta al ver la foto de Hugo y Lucía. Melissa le pregunta si le gusta a Hugo, ya que parece que está celosa de que él salga con alguien más. Petra niega este hecho e Irene suspira aliviada asegurando que ya sabía que Petra jamás se enamoraría de un pobretón como Hugo. Ana interviene y le entrega el frasco de estrellas a Petra informándole que es demasiado valioso, además de decirle que Hugo no era tan simple como parecía. Irene y Melissa alegan que Petra se merece las mejores cosas y no un regalo tan barato. Al escucharlas, Petra tira el frasco de vidrio y este se rompe al caer al suelo. Es ahí cuando la Mosqui Petra ve el collar llamado el corazón del mar, que tanto quería. Melissa no lo puede creer y murmura que el collar es falso. En efecto es falso, el real está en el fondo del océano. Irene tampoco lo puede creer, ya que el collar vale más de $1 millón y ellas pensaban que Hugo no tenía ni para comprarse un chicle. Cuando Petra está a punto de tirarlo al suelo, Ana la detiene y le dice que el collar es auténtico, ya que lo consultó con un experto en joyería quien le dijo que el corazón del mar era genuino. Petra, si rechazas un hombre tan sincero como Hugo, te arrepentirás.
La metiche de Irene le afirma a Petra que el collar seguramente es robado y que deberían denunciarlo a la policía. Por primera vez Mosk y Petra la calla, ya que desde un inicio, ambas amigas no dejaban de difamar a Hugo. Esta es la prueba de que Hugo realmente me ama. Debido a sus palabras, las amigas afirman que tiene razón y seguramente el arrastrado de Hugo contrató a una chica para que fingiera ser su novia solo para ponerla celosa. Ya muy segura de sí misma al creer que Hugo la ama, Petra decide darle otra oportunidad que obviamente Hugo no le pidió. Así que junto a sus amigas, elaboran un plan para atraer de nuevo a Hugo a las garras de Petra. Irene pregunta si está segura de que el plan funcionaría, pero Melissa responde que Hugo era como un perro al que si le lanzan un hueso, volvería corriendo a lamerle los pies a Petra. Al mismo tiempo, Hugo es informado por su asistente que las personas que los emboscaron la noche pasada, fueron enviados por Adrián Torres, el hijo del vicerrector. Hugo recuerda entonces que Adrián era el mismo tipo con el que Petra se revolcaba. Luego de esto, recibe una llamada de Melissa quien le pide que vaya a recoger a Petra porque ésta se encontraba muy ebria. Hugo le responde que eso no era su asunto, pero Melissa lo interrumpe y le afirma que si no quería que descubrieran el secreto de su novia tenía que hacer lo que le dijera. Hugo piensa por un momento que Petra tenía algo que ver con lo que le había pasado a Lucía, así que decide ir. Al llegar al bar, Petra está fingiendo estar muy borracha y Hugo le exige saber todo lo que sepa sobre la emboscada hacia él y Lucía. Petra altera su bebida y le responde que si bebe un trago con ella, le dirá todo lo que sabe. Hugo acepta y después de beber le pregunta si ella había mandado a lastimar a Lucía, pero Petra responde que ni siquiera sabía que su novia estaba lastimada. Hugo se da media vuelta y trata de irse, pero comienza a sentirse mareado. Petra le susurra que lo único que sabe es que será suyo esa noche, a lo que Hugo responde que ella le daba mucho asco. Petra no cree sus palabras y murmura que sabe bien que la ama demasiado, así que aprovechando su estado, trata de llevarlo a una habitación. En el pasillo aparece Lucía y mientras acorrala a Petra, le pregunta si sabe lo que le pasó a la última persona que tocó lo que le pertenecía. Mosk y Petra le pregunta por qué llegaría a esos extremos si solo es una novia falsa. Lucía responde que no necesita ninguna razón para eliminarla, ya que en su diccionario no existían las palabras «no puedes». Cuando está a punto de darle en su mandarina, aparece un guardia de seguridad que la detiene. Lucía actúa como si nada, y le recuerda a Mosk y Petra que fue salvada por la campana, vive y sea agradecida. Lucía se lleva a Hugo para luego tirarlo dentro de la bañera llena de agua. Al ver que está lo suficientemente lúcido para entender sus palabras, le expresa que si vuelve a permitir que alguien más lo toque, entonces lo encerrará en el sótano. Lucía está a punto de irse, pero él la detiene y la besa. Lucía Ruiz, ya deberías haberme encerrado. Mientras tanto, Ana le recuerda a Petra que tiene que comer algo y olvidarse de Hugo, ya que quien se va no siempre regresa. Petra se molesta por estas palabras y afirma que Hugo es suyo y que nadie se lo iba a quitar. Momentos después aparecen sus amigas quienes le preguntan si iría a la fiesta organizada por Adrián. Petra en un principio se niega, pero al saber que Hugo también estaría ahí, decide ir. Sus amigas la alientan afirmando que Hugo andaba todo trajeado y seguramente le iba a declarar su amor. En la fiesta aparece Petra acompañada de Adrián y ambos se acercan a Hugo. Adrián llama a Hugo arrastrado. Carlos y Felipe tratan de defenderlo, pero Hugo los detiene asegurando que eso fue en el pasado, ya que no seguía interesado en Mosk y Petra. Felipe confirma sus palabras asegurando que Hugo tiene una novia mucho más comprometida que Petra. Petra asegura que siendo amiga de la infancia de Hugo, respetará cualquier decisión que él tome. Hugo responde que no eran tan amigos como ella decía y Melissa le exige a Hugo que deje de fingir, ya que todos sabían que él había contratado a Lucía para que fuera su novia falsa. Petra responde que no deberían sacar conclusiones, ya que tal vez Lucía sí sea realmente la novia de Hugo. Las amigas afirman que era puro teatro, ya que de ser cierto, Hugo la hubiera presentado a todos como su novia oficial. Lucía aparece justo en ese momento preguntando quién la estaba buscando. Hugo le pide no hacer un drama y su novia responde que no iba a dejar que lo humillen. Irene le pregunta si en su profesión le pagaban tan bien como para ir corriendo donde la llamaran. Lucía se tapa la nariz y responde que una señorita tan mal hablada solo podría salir de la alcantarilla. Con ese aliento tuyo no crece ni una planta a kilómetros, te aconsejo que te calles. Los guardias de Lucía sacan a Irene de la fiesta y aunque ésta pide ayuda, Adrián lo deja pasar, ya que no quería hacer el escándalo más grande. Mientras Hugo está en el baño, Petra aparece y le expresa que ya sabe que Lucía y él no son realmente novios y debería dejar de tratar de ponerla celosa. Hugo responde que nada de lo que él hacía tenía que ver con ella, pero Petra no le cree y lo arrastra a uno de los cubículos.
se sube encima de él y trata de besarlo mientras le pide que deje de fingir. Hugo responde que ella era repugnante y no podría compararse para nada con su preciosa novia, tan fácil que es tirarla al piso. En fin, Lucía se da cuenta de que Hugo estaba tardando mucho y decide ir a buscarlo. Al entrar al baño se da cuenta de que Petra está acosando a su novio. Petra se levanta y la llama intrusa, pero Hugo afirma que Lucía Ruiz es y seguirá siendo su única novia. Petra se burla y asegura que Lucía es solo una suplente, ya que de todos modos su amor forzado no duraría mucho tiempo. Lucía le vuelve a advertir que quien tocaba sus cosas no podría ni vivir ni morir en paz, todo esto dicho mientras su novio la mira muy orgulloso. De vuelta en la fiesta, Petra finge estar muy triste por no caerle bien a la novia de Hugo y le pregunta si dejará atrás su amistad de años solo por Lucía. Hugo la aparta bruscamente y Adrián le grita a Hugo por hacer llorar a Petra. Lucía lo calla de una patada y Adrián le ordena a seguridad sacar a Hugo, pero Lucía los detiene impidiendo que toquen a su hombre. Adrián insiste en que Hugo es un don nadie, así que el susodicho saca una tarjeta afirmando ser el nuevo rector de la universidad, además de ser el director ejecutivo del Grupo Díaz. Adrián no le cree y se burla de él llamándolo tonto, pero Hugo lo acusa de haber usado su puesto como presidente estudiantil para malversar $1,28 millones. Le muestra los registros financieros y Adrián no entiende cómo los consiguió si se suponía que había destruido la evidencia que lo incriminaba. El pocos huevos de Adrián afirma que las pruebas son falsas, ya que él nunca jamás haría algo así. Melissa le pregunta a Petra si es cierto que Hugo es el heredero del Grupo Díaz, y Petra niega que sea verdad, ya que creció con Hugo y conocía a toda su familia. Al escuchar sus palabras, Adrián afirma que Hugo solo le tenía envidia, ya que Hugo persiguió a Petra durante años, pero ella al final terminó eligiendo a Adrián. Petra defiende a Adrián y le exige a Hugo disculparse con su amante. Todos los presentes critican a Hugo por ser tan ruin y calumniar a un buen tipo como Adrián. Todos exigen que se vaya de la fiesta y Melissa afirma que falsificar documentos es un delito, pero momentos después aparecen dos policías acusando de varios delitos a Adrián. Este se indigna y afirma ser hijo del gran vicerrector de la universidad, pero los policías le hacen saber que su padre, Juan Torres, había sido arrestado por los mismos crímenes y tenían pruebas irrefutables proporcionadas por el Grupo Díaz. Ahora todos los invitados critican a Adrián y este es arrestado mientras maldice a Petra por seducirlo, haciendo que se enfrentara a Hugo Díaz. Petra, si vuelves a tocar a mi hombre, haré que nunca más vuelvas a sonreír. Al día siguiente, en el salón de clases, todos se preguntan si en serio Hugo Díaz es el heredero. Carlos y Felipe afirman que alguien de su calibre debía mantener su identidad en secreto. Luego se burlan diciendo que las personas que antes lo rechazaban ahora debían de sentirse muy arrepentidas por su propia estupidez. El comentario molesta a Petra y sus amigas, ya que saben que tienen razón. Petra le confiesa a sus amigas que está muy molesta porque Hugo le ocultó su identidad, pero Irene alega que Hugo siempre la trató bien y fue culpa suya por haberlo rechazado. Petra se indigna y afirma que lo hizo por culpa de ellas y por seguirles la corriente. Melissa se defiende afirmando que no sabían que Hugo era adinerado, pero alienta a Petra a perseguirlo, ya que el amor que Hugo sintió por ella durante tantos años no podría desaparecer de un día para otro. Para conmover el corazón de Hugo, Petra crea un álbum con fotos viejas de ella y Hugo. Además, decide entregarle el collar que éste le dio para aparentar ser una chica humilde y no una persona codiciosa. Mientras Hugo espera a su novia, aparece Petra y trata de devolverle el collar a Hugo, pero este se niega a aceptarlo de vuelta. Petra le muestra el álbum y le dice que ahí conserva sus mejores recuerdos con él. Hugo le responde que no tiene tiempo para sus tonterías y trata de irse, pero Petra le entrega el collar y el álbum, aceptando que cometió un grave error al rechazarlo. Hugo tira ambos objetos a la basura y le expresa que todo eso está en el pasado. Petra, tan necia como es, se aferra a él mientras le pide otra oportunidad, pero detrás de ella aparece Lucía, quien pregunta por qué la mosquita muerta lo estaba abrazando. Petra se cruza de brazos y le responde que no es de su incumbencia. Lucía se molesta, la toma del pelo y trata de abofetearla, pero Hugo la detiene pidiéndole que no sea impulsiva. Lucía responde que no le tiene miedo a los problemas y Petra la provoca diciéndole que actúa como una loca y que no era digna de Hugo. Hugo les pide a ambas dejar de ser dramáticas y Lucía se molesta porque Hugo la regañó por culpa de Petra. Petra lo detiene para tratar de convencerlo de dejar a Lucía, pero Hugo le advierte que no debería meterse en sus asuntos y enfrentarse a Lucía, ya que si lo hiciera, nadie podría protegerla. Al llegar a su apartamento, encuentra a Lucía bebiendo y ella le reclama por proteger a Petra. Hugo niega esto y afirma que solo no quería que Lucía se metiera en problemas.
Su novia le vuelve a preguntar si todavía siente algo por su viejo amor, pero Hugo niega seguir sintiendo algo por Petra. Ambos se besan y así termina la discusión. Por otro lado, el asistente de Mateo Ruiz, Diego Morales, recibe una llamada de su sobrina, quien resulta ser Mosqui Petra. Esta le pide ayuda para hacer que Hugo vuelva a su lado y su tío acepta apoyarla. Resulta ser que Diego Morales le robó mucho dinero a su jefe Mateo Ruiz. La madre de Lucía, al descubrirlo, trató de ponerlo en evidencia, pero Diego la eliminó antes de que ésta pudiera hablar, haciéndole creer a Mateo Ruiz que el culpable de todo era Pablo Díaz, el padre de Hugo. Petra le entrega los archivos que le dio su tío a Pablo Díaz, afirmando que la emboscada que habían sufrido Hugo y Lucía fue una farsa tramada por la familia Ruiz para hacer sentir culpable a Hugo y utilizarlo para vengarse. Pablo Díaz se pone furioso al enterarse y le exige a su hijo romper su relación con Lucía. Hugo afirma que era más que obvio que las pruebas eran falsas, pero su padre insiste en que se aleje de su novia. Hugo afirma conocer a Lucía mejor que nadie y, al regresar a casa, Lucía lo sorprende felicitándolo por su cumpleaños. Al ver el pastel, Hugo desea pasar todos sus cumpleaños al lado de su amada Lucía. Conmovida por sus palabras, Lucía le agradece por estar a su lado y soportarla, ya que desde que falleció su madre, su carácter se había vuelto más y más extremo. Hugo le confiesa que la muerte de su madre tal vez no haya sido un accidente, ya que el padre de Lucía había estado sospechando de la familia Díaz. Lucía le exige hablar con claridad, pero Hugo le informa que necesitan investigar el asunto antes de sacar conclusiones. Lucía, visiblemente alterada, tira el pastel y le ordena a Hugo largarse y dejarla sola. Mientras está en el bar ahogando sus penas, aparece Mosqui Petra pidiéndole volver a sus brazos, pero Hugo le expresa lo mucho que le asquea su presencia. Por otro lado, Lucía se da cuenta de que actuó precipitadamente y que Hugo no tiene la culpa de nada, así que corre a buscarlo. Al llegar al bar, ve cómo Petra está tratando de embriagar a Hugo. Al confrontarla, Petra le pide dejarla vivir a cambio de contarle la verdad detrás del accidente de su madre. Lucía acepta y le advierte que si le miente, le haría desear no haber nacido. Al día siguiente, Hugo y Lucía le muestran las pruebas a Mateo Ruiz, declarando a Diego Morales como el único culpable del accidente de la madre de Lucía. Mateo no lo puede creer, pero su hija afirma que Diego es capaz de todo, ya que incluso ahora estaba usando a su sobrina Petra para sembrar discordia entre la familia Díaz y la familia Ruiz. Mateo llama a sus subordinados y les ordena atrapar a Diego Morales, solo para ser informado horas más tarde de que Diego se había dado a la fuga. Lucía se encuentra con Petra porque ésta prometió ayudarla a encontrar a su tío. Lucía pone en duda sus intenciones y Petra afirma que si no fuera por Hugo, ellas podrían haber sido amigas. Al llegar a un sitio abandonado, Lucía pregunta por Diego y Petra afirma que se está ocultando de ellas y, aunque Lucía duda, decide seguir a Mosqui Petra. Una vez ahí, Petra le confiesa a Lucía que la ha envidiado desde que la conoció, ya que tiene todo lo que ella siempre ha querido, una buena familia, una buena posición y a Hugo Díaz. Lucía trata de alejarse, pero Diego aparece para tratar de mandarla con su creador. Lucía se defiende e intenta huir, pero Petra la golpea y Lucía cae inconsciente. Mientras trata de localizar a su novia, Hugo recibe una llamada de Petra, quien le pide ir a la fábrica abandonada si quería ver una vez más a Lucía. A su vez, Diego Morales le confiesa a Lucía que su madre había descubierto que había estado robándole a su padre y amenazó con denunciarlo a la policía, así que no tuvo más opción que sacarla del camino, ya que si Mateo se enteraba del robo, lo eliminaría de la faz de la tierra. Diego Morales, gente como tú no merece vivir. Hugo aparece momentos después y le ordena a Diego dejar ir a su novia, pero Petra le da dos opciones: eliminar a Lucía Ruiz él mismo a cambio de vivir o simplemente morir junto con ella. Lucía se desata a sí misma mientras Hugo distrae a Diego, asegurándole que le entregó las pruebas de sus crímenes a la policía y que ahora todos lo estaban buscando. Diego no lo puede creer y Lucía aprovecha para quitarle el arma mientras Hugo ataca a Petra. Cuando Lucía está a punto de desvivir a Diego, Hugo la detiene diciéndole que no debe manchar sus manos por tan poca cosa. Mateo Ruiz llega demasiado tarde exigiendo que liberen a su hija, pero al ver a Diego, se acerca a él para desvivirlo por acabar con la vida de su esposa, pero su hija lo detiene, afirmando que alguien tan despreciable como Diego no merecía ensuciarle las manos. Al final, Lucía le confiesa a su novio que no sabe cuántas tormentas tendrían que enfrentar en el futuro, pero Hugo afirma que mientras estuvieran juntos, no tendrían miedo de nada. Lucía Ruiz, esta vez no te dejaré escapar. Fin. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, a mí no olviden darle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense,
Tomen mucha agüita y hasta la próxima. 안녕!